Bueno, estamos iniciando la clase número 3 acerca de cómo realizar entrevistas. Habíamos hablado de que hay distintos tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas estructuradas, las semiestructuradas y las abiertas. Entrevistas estructuradas. Estas entrevistas tienen preguntas que están prediseñadas y no son modificables. Son preguntas cerradas. Se prepara un guión con preguntas realizadas de forma secuenciada y dirigida y no son las que más utilizamos en investigación cualitativa. ¿Por qué no son las que más utilizamos en investigación cualitativa? Por las propias características que tienen este tipo de cuestionarios. ¿Qué quiere decir que no son modificables? Que les vamos a realizar las mismas preguntas a cada uno de los sujetos que elegimos en la muestra y eso no se puede modificar. ¿Qué quiere decir? Que aunque son preguntas cerradas, que no tengo la posibilidad de explayarme, dar opiniones, sino que voy a elegir las opciones que me está brindando la pregunta, si es un sí o no, o si tiene más de una opción, y es lo único que voy a poder contestar. Por lo tanto, mi percepción acerca del tema tiene que tener una contestación que es única para ese cuestionario. ¿Sí? Son ventajosas en el sentido de que se pueden codificar muy fácil, que son objetivas y que como están estandarizadas para cada uno de los individuos de la muestra, es mucho más fácil realizarlas. De hecho, ni siquiera la figura del entrevistador es importante. ¿Por qué? Porque son preguntas que se contestan por sí solas. Ejemplo, yo tengo un cuestionario de preguntas cerradas. Entonces, en ese cuestionario de preguntas cerradas tengo que se contestan con sí o con no. Un ejemplo es, ¿utiliza medio de transporte público para ir a trabajar? Podría estar haciendo un cuestionario, realizando un cuestionario acerca de los distintos medios de transporte con respecto a la polución que hay en la ciudad. Entonces voy preguntando por los autobuses, voy preguntando por los automóviles, pregunto por las bicicletas, entonces también pregunto por el transporte público, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona me contesta sí o no, no tiene otra opción, entonces eso a mí me sirve porque yo después lo voy a codificar y bueno, el sí es 7, el no es 8. Por eso son muy sencillas para poder recabar información. La batería de preguntas va a estar preparada y formulada de acuerdo a los objetivos, por lo tanto, nunca va a ser lo mismo que yo me marque como objetivo desde una metodología quanti o desde una metodología quali un estudio, porque yo puedo querer saber algo, ¿no?, de una población, de un universo específico y voy a sacar esa fotografía del momento acerca de esas representaciones que las personas tienen acerca de ese fenómeno, ¿verdad? O puedo querer hacer un estudio un poquito más profundo y de caso, entonces para eso voy a utilizar entrevistas. Muchas veces en determinados estudios lo que se hace es utilizar cuestionarios de preguntas cerradas, ¿verdad? Y luego hacer una complementación con una parte más cualitativa. O a veces los estudios cualitativos tienen una parte cuantitativa. Eso depende mucho del objetivo que nos hayamos marcado y por eso es muy importante que el objetivo esté realmente en coherencia con la técnica que estamos utilizando. Otro ejemplo son las preguntas que se realizan con opciones de ponderación. Entonces yo aquí tengo, ¿utiliza medios de transporte público para ir a trabajar? Lo que hago es decir, si lo hace siempre, si lo hace frecuentemente, si lo hace casi nunca o si lo hace nunca. Entonces ahí la persona va a contestar lo que más se adecue a su cotidianidad, o sea, cómo es que utiliza el transporte público. Vuelvo a repetir, todo tiene que ver con los objetivos que nos marquemos. Entonces es importante saber para qué estamos haciendo este tipo de preguntas. ¿Sí? Quizás si yo quiero detectar en mayor profundidad cuáles son las opiniones, usos, pensamientos y acciones vinculadas a los usos de medios de transporte, necesito hacer determinada cantidad de entrevistas y para eso seleccionar una cantidad considerable de entrevistados. Pero si yo en realidad quiero sacar este número a grosso modo, lo que voy a hacer es tomar esa malla y decir, bueno, a esta cantidad de personas le voy a preguntar esto. Y específicamente luego voy a codificar eso para saber en esas estadísticas quiénes son los que utilizan frecuentemente la bicicleta, quiénes son los que utilizan frecuentemente el automóvil para ir a trabajar o quiénes son los que utilizan el transporte público. ¿Sí? Una metodología cualitativa. Bueno, ¿cuándo elegimos una metodología cualitativa? Justamente cuando hacemos todo lo contrario, es decir,
cuando no vamos a utilizar un cuestionario de preguntas cerradas. Es muy importante entender que no estamos invalidando los cuestionarios de preguntas cerradas, sino que estamos entendiendo para qué podemos utilizar uno u otro. Cuando yo me refiero a entrevistas, a grosso modo, estoy hablando de un cuestionario semiestructurado o no estructurado, ¿verdad? Por lo tanto, las preguntas pueden ser respondidas ampliamente, el entrevistado puede dar detalles y brindar opiniones, apreciaciones, percepciones, es decir, se puede explayar. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces el objetivo es distinto. Yo con el otro tipo de preguntas lo que hago es obtener datos a grosso modo que me permitan trazar una perspectiva, es decir, unas estadísticas que me permiten ver en líneas generales cuál es la percepción que tienen determinadas personas acerca de un fenómeno. Pero en realidad, si yo quiero realmente profundizar en eso, tengo que hacer otro tipo de estudio. Por eso es muy importante qué tipo de objetivos tenemos marcados para nuestra investigación. ¿Qué sucede? Si yo no tengo ese grado de profundidad, no puedo tener en cuenta esas apreciaciones y opiniones de los sujetos, porque el sujeto se ve supeditado a la ponderación o a la contestación de sí o no y no tiene opciones de expresar realmente lo que piensa, siente o qué es lo que lo moviliza acerca de la temática que le estoy preguntando. Entonces, como solo puede dar una respuesta única y concreta, en realidad ese estudio me puede servir entonces para realizar entonces un pantallazo, una especie de fotografía acerca de ese fenómeno en un momento muy específico. Por eso las estadísticas se van trazando, por ejemplo, de año a año o cada 2 años cuando se hacen seguimientos de temáticas, porque esas apreciaciones van cambiando y porque las personas cuando se les pregunta nuevamente muchas veces responden algo completamente distinto. Eso no quiere decir que en las entrevistas en profundidad las personas no digan cosas distintas con el pasar del tiempo, por supuesto que sí, pero son estudios muy diferentes. Nosotros vamos a tomar menores casos, es decir, el número van a ser menores, pero la profundidad que se va a lograr en esas entrevistas es muy distinta a la profundidad que se puede lograr en preguntas cerradas.